Les voy a contar en qué consiste nuestro método de hipnosis de alta efectividad llamado Enneagrama Arica, en qué se diferencia de otros métodos como la hipnosis ericksoniana, la hipnosis de terapia breve o la hipnosis basada en la PNL o también conocida como programación neurolingüística. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, Enneagrama Arica inmediatamente ya en la primera sesión accede a la causa real biográfica del dolor de un ser humano. Podemos detectar con total precisión de dónde proceden todos los síntomas, emociones, pensamientos dolorosos y conductas que están afectando la vida de una persona y que le están llevando a vivir una vida compleja, tanto a ellos como a su familia. Y ustedes se preguntarán, ¿pero que los otros métodos de hipnosis no hacen lo mismo? No hacen lo mismo. Por ejemplo, la hipnosis ericksoniana se basa en la idea de que el inconsciente tiene algunos recursos que son sabios y que permiten ayudar a las personas a superar sus conflictos, pero no va directamente a descubrir cuál es el origen real del sufrimiento que la persona está padeciendo. Lo mismo ocurre con la terapia breve. Incluso en la terapia breve, la hipnosis de terapia breve, descartan que sea indispensable ir hacia el pasado para detectar dónde está el conflicto. La programación neurolingüística, a su vez, consiste en una serie. Lo primero voy a hablar un poco de lo que es la programación neurolingüística. Cuando uno escucha PNL o programación neurolingüística, uno piensa que neurona, lenguaje, es ciencia, ¿no es cierto? Lo primero, pero no es tan así, no es un método que esté basado en estudios neurológicos, sino más bien es un método creado desde la observación de tres terapeutas. Virginia Satir, que era una trabajadora social, que creó la teoría general de sistemas en términos familiares, ¿no es cierto? La terapia sistémica familiar. Milton Erickson, creador de la hipnosis ericksoniana, y de Fritz Perls, creador de la terapia gestáltica. No del término gestalt, porque la gestalt es un estudio de las percepciones que se originó en Alemania. Desde la observación de estos tres terapeutas se accede a ciertos patrones en común que tenían ellos y se sacan modelos de intervención. Eso es lo que actualmente se llama la PNL. ¿Ya? Personalmente, a mí no me gusta la PNL porque considero que estructura el mundo interno de la gente, limita el vuelo interior. Dentro de un ser humano hay un universo donde uno puede navegar, un universo de posibilidades que uno puede ir descubriendo, pero no se puede limitar a un viaje estructurado basándote en ciertas técnicas. Y lo peor, creo que al no detectarse el origen de los conflictos, las personas no sanan realmente, sino simplemente los síntomas se aplacan por un tiempo y luego vuelven a aparecer. Les daré un ejemplo un poco de lo que hace la PNL. Supongamos que ustedes tienen una sensación dolorosa, una fobia, por ejemplo, a hablar en público. Un terapeuta en hipnosis de PNL, ¿qué es lo que haría? Le haría a usted imaginar una escena donde usted está hablando frente al público, donde usted sienta ansiedad, y esa escena la va a comenzar cada vez más a reducir en tamaño, en intensidad, en volumen, hasta hacerla desaparecer. Y en su lugar va a poner una escena donde usted se sienta relajado, tranquilo. Si bien durante la sesión y en las próximas horas y próximos eventos la persona se puede sentir bastante tranquila, jamás se llegó al origen de por qué la persona le tenía miedo a hablar en público. Lo que sí se puede realizar a través de nuestro método llamado Enneagrama Arica, y ya en la primera sesión. Para nosotros, dentro de nuestra visión terapéutica para asesoría, psicología natural Arica, que es nuestro trabajo,
Es indispensable lograr descubrir cuál es el origen del dolor, si no el cuerpo siempre va a mandar síntomas, va a mandar avisos del sufrimiento, ¿no es cierto? Que esa es la función del dolor, es la función del síntoma, ser una alarma para que la persona se dé cuenta que algo dentro de su organismo está incorporado, del latín incorpore, en el cuerpo, y que es necesario descubrir qué es lo que es. Si tú no descubres qué es lo que es, entonces estás haciendo caso omiso al síntoma. Estás trabajando solo con el síntoma, muy parecido a la farmacoterapia que hacen los psiquiatras. No somos partidarios de la psiquiatría, pensamos que es una ciencia muy reduccionista que lo único que hace es que la persona funcione mecánicamente y no descubra lo que realmente le pasa y sobre todo las ponen en riesgo. Muchos de los suicidios que ocurren es porque se está forzando al organismo a redoblar los esfuerzos para enviar señales, porque las primeras señales que envió no fueron escuchadas, porque fueron borradas por los síntomas. Al inicio le nombré algunos tipos de terapias con hipnosis, ¿no es cierto? Pero no les nombré una, ahora se la voy a nombrar, la TVP, terapia de vidas pasadas, muy vapuleada, no reconocida por la psicología como una técnica terapéutica oficial, muy criticada, con películas, incluso la película Regresión que salió hace poco tiempo atrás, que intentan difamar lo que son las TVP. Personalmente creo que la terapia de vidas pasadas es mucho más precisa que la PNL, que la terapia breve y que la hipnosis ericksoniana. Sin embargo, un poco ¿dónde queda el problema? ¿Dónde está el problema? Adolece de la prolijidad a no buscar los eventos exclusivamente en esta vida, a no buscar los eventos dolorosos en el pasado de esta vida, sino que se va a una vida anterior, mencionándole a la gente que su dolor proviene de una vida anterior. Pero ¿dónde está el error? Y lo que no se le cuenta a la gente es que esta visión de la TVP o terapia de vidas pasadas surge de las religiones orientales, sobre todo del hinduismo, donde se cree en la reencarnación y donde es crucial el concepto de samsara, de recurrencia. Ya el eterno samsara, la eterna recurrencia. Y la eterna recurrencia, ¿qué significa? Que si yo no voy a superar un evento doloroso, un nudo en mi vida, una dificultad, esa dificultad la voy a volver a pasar en otra vida, hasta que yo no la pueda trascender. Es como repetir de curso. Entonces, si yo tengo un evento doloroso, tengo un síntoma en esta vida, es porque en esta vida tengo el problema también, no en una vida anterior solamente. Sí se presentó en una vida anterior, pero en esta vida también. Entonces la TVP, al ir a una vida pasada, se asimila, a ver, para que lo expliquen un poco, supongamos un joven que haya repetido tercero medio 3 veces, y uno vaya, en vez de resolver el problema en la tercera vez, cuando se está cursando tercero medio y está a punto de repetir, la persona diga, los padres y el joven diga, voy a preocuparme de hace 3 años atrás, 2 años atrás, ¿no es cierto?, cuando repetí y resolver esos problemas de aquel tiempo. No, eso no es lo que hay que hacer, no es lógico. Lo que hay que hacer es preocuparte ahora de lo que te está pasando en este año, lo que estás haciendo en este tercero medio, ¿no es cierto? Bien, creo que con ese ejemplo bastante simple queda bien ejemplificado lo que pasa con la terapia de vidas pasadas. Y lo otro es que las personas cuando vuelven del estado de trance terapéutico o de hipnosis terapéutica nunca tienen realmente claro, al llevárseles una vida anterior, si realmente lo que vieron es cierto o no. Personalmente, siendo también terapeuta de vidas pasadas, de TVP, considero que estas jamás deben ser forzadas, sino surgir en forma espontánea dentro de un proceso de trance terapéutico más amplio. No debe forzarse una persona a ir a una vida anterior porque puede ser peligroso. Se puede acceder a recuerdos del inconsciente colectivo que pueden ser bastante conflictivos, incluso algunos no propios. Recuerden que en el inconsciente colectivo no están solo los recuerdos de uno ni de la familia, sino también de toda la humanidad. ¿Qué es lo que hace Enneagrama Arica? ¿Qué es lo que hace nuestro método? Funciona llevando a las personas a detectar el dolor de esta vida. Y generalmente los conflictos vienen desde la etapa de desarrollo físico, desde dentro del vientre de la mamá, ¿no es cierto?, cuando se está ahí dentro del vientre, hasta
La adolescencia. Básicamente ahí están los conflictos más fuertes que tienen las personas. Luego pueden haber tenido otros conflictos también, que también quedan incorporados en el cuerpo, grabados en el organismo. Pero la mayor cantidad de sucesos dolorosos ocurren en esos periodos y ahí quedan grabados, porque uno está en desarrollo físico. Trabajamos con el concepto de centros: centro intelectual, centro emocional, centro motriz instintivo, que se encuentra en la tradición esotérica. Pueden encontrarlo en la psicología del cuarto camino, en el trabajo también de Lipas Levy, de Henry Kaus o Papus, de Boris Muraviev, de Elena Petrovna-Blavatsky, de toda una línea de trabajo, también conocido como gnosticismo, que no es una religión, sino es una visión de mundo, que tiene una epistemología diferente de concebir la realidad. No es constructivista, como el trabajo de Humberto Maturana, o de la cibernética actual, o no es representacionista tampoco, sino que lo que es interesante de esta forma de ver el mundo es que uno puede acceder directamente a la realidad. No está privado uno de ir al contacto con la realidad, al contacto con la divinidad, sino que uno puede vivir esas experiencias, lo cual cambia todo en realidad. No cambia poco, sino todo. Bueno, en otro momento hablaré de ese tema, que es crucial porque al ser humano se le está privando de el conocimiento de una realidad objetiva, se le está privando de la experiencia de la trascendencia, se le está privando de su historia, y en vez de eso se le está poniendo ahí bagajes como si fuera una máquina, a similitud de un computador, de un ordenador. Mucha gente desea eso porque así es más fácil gobernar al ser humano. Volvamos a Enneagrama Arica, después vamos a hablar de ese tema en otra oportunidad. Al trabajar con los centros y los recuerdos de esta vida, es bastante interesante porque las personas tienen una precisión clara de que los recuerdos son reales. Queda con la sensación de yo realmente viví esto y me recuerdo, y las sensaciones que tenía con el conflicto, supongamos, de depresión, crisis de pánico, adicción, fibromialgia, disfunción sexual, incapacidad para tener bebé, etc., provienen de estas vivencias que yo vi o sentí cuando era niño. Es totalmente preciso. Sirve para superar conflictos muy profundos. Estamos bastante contentos de haber desarrollado Enneagrama Arica. Nos sentimos bastante contentos y dignos de haberlo desarrollado también en la zona de Arica. Estamos acá en Arica. Voy a dejarlos con un tema de una música chilena llamada María Paz. Recién el día de hoy la descubrí porque no veo televisión, creo que hace unos años ya está en la escena, pero me encantó su música, así que les voy a dejar un tema de ella y luego continuamos hablando de lo que es la hipnosis de Enneagrama Arica. Se nos acaba el tiempo.
voy a subir otro audio contando más sobre Negra Marica.